Yani, te escuchamos, te doy el Eh, pase inmediato. Muchas gracias por conectarte con nosotras hoy día y nada, estamos ahí atentas para poder compartir contigo. Sí, hola con todas. Bueno, igual, primero fue un gusto cuando las compañeras plantearon la posibilidad, digamos, esta invitación y también eso del compartir, que creo que lo importante es como entre todas ir haciendo procesos de interaprendizaje, ¿no? Entonces, entre todas irnos viendo, no es algo que para nosotros la economía feminista es una cosa que se va construyendo en el día a día, ¿no? Y desde las distintas experiencias. Entonces, es desde ahí también desde donde hemos recogido las ideas, las propuestas y lo discutimos en un espacio sobre todo que nos hemos constituido como el Grupo de Economía Feminista Emancipatoria. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué nosotros planteamos desde la parte emancipatoria, sobre todo ubicando también las distintas corrientes que se van generando alrededor también de la economía feminista, ¿no? Entonces, no sé si entonces podemos pasar, la idea es de ver un video cortito de, digamos, bueno, les podemos dejar luego el link para que lo vean como todo el video, pero por ahora es como una partecita que nos permita entre todas conversar, empezar conversando esta primera parte desde cada una, desde lo que conoce, lo que vive, desde lo que significa para cada una también la economía feminista. Entonces, no sé ahí, Gaby, si podemos ponerle el video. Y Gaby, dame compartir. Ahí estamos, Belén. Vale. Sí. No, yo estoy compartiendo. Vale. ¿Ahí se ve? Sí, Sí. ahí se Ahí está va. cargando. Eso. É um corre-corre, né? A gente levanta de manhã, nossa, tem que pensar qual que vai fazer primeiro. Então, nós, né, aqui, na verdade, as mulheres são... Tudo é uma correria mesmo, né? Que, cuidar na casa, cuidar de casa, ao mesmo tempo tá dentro de casa, já tá na roça. Ou então é uma atividade de reunião, de associação. Várias coisas ao mesmo tempo, né? Daí já tá em casa, às vezes um tempo que a gente pode estar descansando, a gente não tem tempo de descansar, às vezes tem que lavar uma roupa, tem que fazer comida, lavar louça, limpar a casa, então é uma correria, eu acho que a vida da mulher só descansa a hora que tá dormindo mesmo. E tem marido que chega em casa, o que você fez hoje? Depois de levantar cedo, fazer tudo, aí chega de tarde, ou então chega umas horas do dia, nossa, se tiver alguma coisinha assim que ele queira, muitas delas dizem, nossa, o que você fez hoje? Né? Sendo que a gente sabe que a gente faz um monte de coisa. Levanta cedo, só vai deitar à noite, às vezes não tem, senta nem para comer direito, e ainda a pessoa vem dizer para ele, nossa, o que você fez hoje, né? O que você fez até agora? Tem muitas coisas que parece que é invisível. Generalmente, creemos que el trabajo es aquello que se hace en las fábricas, empresas, tiendas u organismos públicos, o sea, aquello que genera bienes o servicios para el mercado o para el Estado. Pese a que esos trabajos son muy importantes, no son los únicos que aseguran que la vida de las personas se mantenga cotidianamente. El trabajo que existe para que la vida ocurra en el día a día es el que llamamos trabajo reproductivo.
el que hace que todos se alimenten, vivan en un ambiente limpio y saludable, se sientan oídos y seguros, que los niños y niñas crezcan bien, que todos sean cuidados cuando estén enfermos y envejeciendo. Aunque ese trabajo es el que garantiza las cosas más básicas de la existencia, en general no se lo considera un trabajo. Esas actividades son realizadas por mujeres, sobre todo por mujeres negras, y hay una idea predominante de que son actividades vinculadas a la esencia, a la naturaleza femenina, por amor a los hijos y a la familia. Reconocer que el trabajo reproductivo no solo es trabajo, sino que es el tipo de trabajo que asegura al fin y al cabo que todos podamos vivir bien y con salud, é fundamental para entender a economia feminista. Vai pra roça, trabalha, chega em casa, cuida do filho, de casa e de tudo. Aí chega lá, hoje em dia que tem televisão em todos os lugares, chega lá, às vezes toma um banho, deita no sofá e boa, né? E a mulher vai trabalhando até 10 horas, 11 horas da noite para descansar, para poder ir descansar. Ainda é bem pouco homem que chega e ajuda a mulher. Eu acho ainda que é bem pouco. E às vezes ela chegam tudo junto e eles vão assistir às vezes. Ir de fondo. Ir de fondo. No sé qué pasó. Assistir às vezes ela tá na cozinha fazendo as coisas, né? Nossa, aquele trabalho na roça, nossa, cheguei cansado, nossa, fiz isso, né? Parece que é uma coisa, nossa, bem assim, enquanto a nossa parece que bem desvalorizado, né? Esa desvalorización tiene que ver con lo que llamamos la división sexual del trabajo, que separa lo que es trabajo de hombres y trabajo de mujeres. Además de separar, también es una forma de determinar que las cosas hechas por los hombres son más importantes. Son las actividades que ocurren en el mundo público, mejor remuneradas y valorizadas. En cambio, el trabajo que realizan las mujeres ocurre sobre todo en los ambientes privados, es desvalorizado y peor remunerado, si es que se lo remunera. Esa forma de dividir el trabajo ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, pero incluso asumiendo nuevas configuraciones, esa diferenciación entre qué es y cuánto vale el trabajo femenino y el trabajo masculino siempre permanece y tiene al racismo y al colonialismo como grandes aliados. Ela trabalha na casa de família. Daí ela tava saindo da casa de família, né? Daí ela tava ajeitando eu, né? Sabe o que a patroa perguntou pra ela? A minha cor. Daí ela falou assim, Larty, sinto muito, mas não vou poder arrumar pra você. A patroa perguntou a sua cor. Pra mim, não foi pra mim que ali foi, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, que nem sou rejeitado como mulher, mas como negro eu já fui. Eu já nem fui lá, o que eu vou fazer? Chegar lá, amanhã ela mandar eu estar pra dentro, passar do portão pra dentro. Eu nem fui lá. Sim, a minha família, as minhas irmãs mais velhas, elas não iam na roça, né? Era para cuidar dos filhos. Mas muitas iam trabalhar, quando trabalhava, ainda o marido que recebia, né? Se ela precisava de um dinheirinho, tinha que pedir para ele, para quê? Aí tinha que explicar para quê, né? Hoje ainda tem, mas é bem mais pouco. As mulheres hoje, se trabalham na roça, a maioria já tem seu dinheirinho, né? As mulheres iam, mas era mais para fazer os antigos diziam os capãozinhos, né? Capão de batata, capão de mandioca. Esse já era, tipo, achava que era um plantio das mulheres, né? Tinha mulher que eu vi se viesse um tanchais, tivesse um chá do quintal dela. Ah, não vou mais dar, não. Eu tenho um pouquinho lá. Agora não, agora se for um maço de tanchais... 5 y estamos en minuto 6:24. ¿Enid? Sí, sí. ¿Estás ahí bien? ¿Cierto? Sí, sí. Justo ya nos pasamos un poquito. Vale, No ahí hay está. problema. Ajá. No sé, la idea era como conversar un poquito alrededor de esta. Esta es una experiencia que se recoge desde las compañeras brasileras, pero que también nos refleja mucho, ¿no? Lo que pasa con
en nuestras realidades. No solo con las mujeres negras, sino también como plantea en el video, digamos, es todo un componente social estructural, ¿no? Y desde ahí la propuesta era como primero empezar conversando para ustedes, desde lo que conocen, qué es la economía feminista o de qué se compone la economía feminista. Entonces, quien quiera tomar la palabra. Sí, Nadie se anima. nadie se anima. Pero antes quería comentar que si las compañeras que están de manera presencial quieren, digamos, compartirnos, ahí levantan la mano también para que vayamos coordinando, porque si no, nos vamos topando en el audio. ¿Ya? Ahora las puse en mute, por si acaso. Ahí lo activan el audio ustedes. El frío nos tiene un poco tímidas. Parto yo, si quieren. Doris, dale. Dale. Hola, primero que todo, agradecerles esta instancia, agradecer también el honor de tener a Anit, ¿no? A esta hermana desde Ecuador, y también a todas las compañeras que están ahí juntitas, y eso también es maravilloso de poder encontrarnos. No sé, me voy a lanzar, yo también me presento, yo soy parte de una colectiva que se llama, una colectiva mapuche, que se llama Rañintuleufu, y que también hemos estado como apostando a estas otras alternativas, ¿no? Yo creo que lo primero es la economía feminista, es una alternativa a este modelo de muerte. Estuve como mirando también el material que nos compartieron, Anit, especialmente ese que tiene 4 páginas, pero que es un doctorado, ¿no? Tiene mucha información, está súper bueno, está súper interesante, y en ese sentido como, por eso quise estar hoy día también, ¿no? Como de escuchar cómo son esas reflexiones, esas prácticas. Qué lindo el video también que nos compartes de mujeres. En Chile llamaríamos campesinas más que agricultoras. Bueno, no sé si ahí las compañeras tienen alguna otra manera. El tema de la negritud, del colonialismo, y cómo todo esto que implica trabajo nos ha costado tanto visibilizarlo y reconocerlo como tal. Ahora estamos en todo un periodo de constitución, ¿no es cierto?, de ojalá, de ojalá y se pueda cambiar aquella llave de la dictadura, en que los cuidados, por ejemplo, se han tratado de poner en el centro. Eso es lo que quería como compartir, el tema de la enfermedad, la vejez, ¿no? Todo el tema como de la dignidad, del buen vivir, por ahí. Y muchos cariños, compañeras. Gracias, Doris. Aquí hay una pregunta, o un comentario. Hola, Nini. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Hola, Nini. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, sabemos también que Ecuador vive un momento súper álgido y duro que muestra la peor cara del sistema colonial racista, violento. Así que mucha fuerza para allá las compañeras que están resistiendo. Y nada, así como en esta lluvia de ideas de economía feminista, agarrarme de eso, ¿no? Como de generar instancias o intentos que rompan la división sexual del trabajo, que no es algo orgánico, no fue construida desde el patriarcado,
y también espacios en los que podamos como desarrollarnos y crecer en forma horizontal, con el cuidado, el autocuidado y el cuidado de mi compañera, de mi compañero, cuidado mutuo en el centro, que creo que también es como un poquito lo que venimos intentando levantar con firma. Como ideas así. Ya me felicito. No, pero muy... ¿Hola? Bueno, ¿Me ves? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te vemos y te escuchamos. ahí mira, nos vemos todas. Y ahora sí. Ya. No, yo quería hacer solo un comentario que la economía feminista, no sé tanto desde la teoría y desde como el sentir y pensar, me pasa que me cuestiono la idea de cómo puede ser que la vida solo esté centrada en el trabajo. ¿Cómo puede ser que trabajemos eternamente, no sé cuántas horas? En Chile se trabaja demasiado para sobrevivir. Entonces, esa línea de como trabajo 8 horas para tener comida, para llegar a mi casa, como lo que decía el video, ¿cachai? Como después descansar a las 11 de la noche y después 8 horas trabajando de nuevo, me hace cuestionarme cómo estamos construyendo la vida, qué estamos entendiendo por vivir bien, o para qué estamos viviendo si solamente es trabajar. Nos vienen muchas preguntas como al carajo el trabajo. Hay una canción que dice mejor no trabajar, no sé si una canción que No quiero trabajar. no quiero trabajar. No, pero cómo las identidades están tan centradas en como que uno es lo que trabaja o lo que estudió o lo académico, es como que muchas de las identidades también estuvieran cruzadas por lo que uno trabaja, ¿no? Y ahí me confundo, es como que no me parece que uno es mucho más que lo que uno trabaja, digamos. Eso. Como, encuentro que es como un poco absurdo. Eso me pasa. Como lo absurdo de la vida que solo sea trabajar. Muy de la guata que tengo experiencia analítica. Yo quiero comentar, sumando lo que dice Carly, a mí me pasa que, como cuestionando el trabajo, dentro de mi historia, trato de salirme del trabajo formal, como con contrato, porque me estaba resultando muy precarizante, pensando en que existía otra posibilidad desde la autogestión, la autonomía, y me encuentro después de 2 años de funcionar de forma autónoma, siendo mi propia jefa, que soy una muy mala jefa, que me autoexploto. Entonces, como en el fondo no tiene que ver solo con un patriarcado que está afuera y que tiene la figura de un jefe, sino que también tiene que ver con una instrucción muy bien aprendida por mí, y creo que por muchas, ¿no? Como, ahora que soy independiente me autoexploto. Chuta, ¿cómo se hace entonces? Como un capitalismo interiorizado. Entonces, claro, recurro a la colectiva, recurro al espacio colectivo feminista, pero es complejo también porque implica coordinar distintos modos de trabajo, implica coordinar, que quizás no estamos tan acostumbrados. Eso. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Hay otro comentario más. Sí, adelante. Quizás también en la línea de lo que dicen las compañeras, a mí me pasa que yo soy artista y encima de que ser artista soy tejedora. Entonces me dedico mucho al textil. Y yo nunca entré a un sistema de trabajo de contrato, siempre he sido independiente, siempre pensé, yo entré a estudiar en la universidad sabiendo que no iba a tener un trabajo formal y siento que soy capaz o me he permitido como estar muy conectada a aspectos muy poéticos de la vida, como del compartir. Yo estoy súper segura de que el arte es muy necesario para la vida, muy útil, que es una fuente de vida, que es una fuente de vida comunitaria, todo, como siento que son cosas muy importantes. Sin embargo, me veo como en este sistema como completamente sin plata. Como, esa es la realidad, sin plata. Y ahora como en esta crisis económica brutal, como que ya siento que, o sea, yo trabajo mucho,
Pero eso no es que siempre he trabajado mucho haciendo arte, y haciendo arte comunitario, pero eso no significa que yo gano plata suficiente como para estar tranquila. Entonces, en mi cerebro yo me he dado cuenta como de que es algo muy raro, no sé cómo, no lo puedo pensar bien, porque yo trabajo mucho, pero eso no se traduce en plata porque como el trabajo que yo hago no está valorado como otras profesiones en este sistema. Yo quisiera cerrar también. Sí. Bueno, me siento súper identificada y como con algunas palabras que se han tomado. También soy artista y trabajo en cultura y me he acompañado también de colectividades para poder trabajar colectivamente y que lamentablemente en Chile una de las maneras de hacer es postular a fondos como el Fondar, que también el postularlo significa como el honorario muy bajo y es como entrar literal por amor al arte del proyecto que uno propone, desde el creer en lo que está proponiendo, pero también sabiendo que se va a precarizar y que obviamente uno por amor a levantar el proyecto va a trabajar infinitamente más, que ya el horario bajo se está pidiendo. Entonces me pasa algo muy similar a lo que dice Javi, pero por otro lado también esa pregunta del trabajo, de la valorización del trabajo, me cuesta mucho como también el saber valorar, como cómo cobrar, como poner en valor un arte, por ejemplo, algo que de pronto tiene escapa de los sentidos como de la realidad capitalista, quizás la profundidad que tiene una pieza. También sabemos cómo el arte está dentro de un sistema muy absurdo capitalista, donde hay piezas de arte que tienen valores estratosféricos, hay artistas que se mueven en unos medios que son absurdos también, y que alimentan el capitalismo de una forma que es como aberrante, ¿no? Como muy absurdo. Pero también el estar situada en estos espacios colectivos de mujeres, desde el arte, y también como dice la Javi, como desde el creer de que el arte es necesario como socialmente, como de reparación del tejido social, del tejido territorial, del tejido humano. Creo que por lo menos mi experiencia ahí es como, y escuchando el video también, la economía feminista para mí, el apostar a trabajos colectivos entre mujeres es saber lidiar o acompañarse en como en lo orgánico, en lo psíquicas que podemos ser. Si es que hay algunas madres también se acompañan en los cuidados de hijas. Entonces, cómo sobrellevar el trabajo creativo, aunque sabemos que estamos todas precarizadas en esta contienda colectiva, pero nos acompañamos y nos entendemos. Si hay alguna que está, no sé, menstruando, bueno, no importa, yo hago tu trabajo, tengo que ver a la guagua, bueno, lleva a la guagua, nos acomodamos colectivamente en el sostener el trabajo, la vida, el cuidado y la contención también amorosa. O sea, como una experiencia, como lo que podría aportar desde mí como a la economía feminista y trabajar colectivamente en eso. Gracias. Javiera, o alguna compañera en lo presencial está más. No. Javiera, por favor. Hola, hola a todas. Como tomando el hilo, sí, yo iba a ir, no pude, mandé un correo, perdón. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, tomando el hilo de la última compañera, también es lo que a mí me trae a este espacio y a esa pregunta, como me intimida dar una definición por los conceptos, como que también se me hacen grandes, pero si lo bajo en la experiencia, en pandemia, yo pertenecía a un grupo de mujeres puérperas, y hasta ese minuto solamente bailábamos. Pero pasó que la pandemia a muchas las afectó mucho económicamente y emocionalmente, y ahí surgió el tema económico, porque no teníamos un lazo así como de amistad de años, como que estábamos conociéndonos, pero
pero nos empezamos a organizar por la que estaba pasándolo más mal. Entonces, como que siento que fue súper importante finalmente como pasar ese espacio y todas sabiendo que cuando una estaba mal no se iba a hundir. Como que es como tomando lo que decía la Javi de ese sostén, de esa tranquilidad, de decir, como hoy día no puedo, pero no por eso me hundo, porque me sostienen. Y esa sensación fue muy fuerte económicamente y también emocionalmente, porque había una que estaba pasando también, tenía unas deudas grandes y de repente entre todas, siempre hacíamos un grupito aparte, pero al final funcionaba igual siempre, era como, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde lo sacamos? ¿A quién se lo mandamos? O, necesita transporte, ¿quién tiene un recurso para poder movilizarla? O no sé, en mi caso personal fue solamente una pérdida, yo solamente manifesté una pérdida profunda que había tenido. Y días después aparecieron. Entonces, como que te daba una tranquilidad y que había una asociación, disociación entre lo afectivo, porque había un lazo afectivo ahí, pero con las amigas uno también tiene un lazo afectivo y no siempre construye plataformas económicas en esa relación afectiva. Entonces, había algo más, ¿sí? Y bueno, eso sería mi acercamiento a la pregunta y también pensando, o sea, no me deja de venir a la mente la palabra del cooperativismo, pero yo no soy parte de una cooperativa, pero estoy aquí por eso, como esas primeras preguntas de cómo, no sé si es legalizar, pero cómo generar estas estructuras, ya no solamente como por la experiencia, sino como sistema de un buen vivir. Sí, no sé si alguien más se anima. Sí. Dale, compa. ¿Está apagado el micrófono? Está silenciada. Ahí sí, bacán. Bueno, yo soy Leticia, soy de la cooperativa Ecoleti, de acá de San Bernardo, la periferia. Nosotros, compañeras, ya vamos a cumplir 13 años como cooperativa. Nos partimos a propósito de una necesidad de poder maternar y de organizarnos para poder trabajar. Y ha sido súper buena la experiencia, ha sido constructiva, ha sido crecedora. No puedo no decir que está exenta de dificultades la organización o sostener una cooperativa. En todos estos años han ido altos, bajos, quiebras, nos hemos vuelto a parar y ha sido como una experiencia muy bonita porque nos ha permitido desarrollarnos como mujeres, como personas, en la sororidad, desconstruirnos, llevar el feminismo a un espacio de construcción de todas nosotras. Nosotras ya somos mujeres grandes, somos un piño que hay mujeres de 17 hasta 75 años y todas construimos en conjunto. Y en los tiempos de más precariedad, que fue como en el tiempo de la pandemia o el estallido social, o todos estos años que en realidad ha sido muy difícil, siempre la organización ha sido muy importante. El definir los roles, el quién está a cargo de esto, quién está a cargo de esto otro. Eso ha sido como lo más importante. El definir los roles, las responsabilidades, los deberes. Y eso nos ha logrado tener en pie y sostener esta organización. Así que nosotras vamos bien adelante y siempre hablamos del cooperativismo, que es una herramienta de trabajo que nos ha permitido crecer como personas, como mujeres, como mamás. Y ahora son nuestras hijas las que vienen detrás de nosotras y son parte también de la cooperativa, muchas de ellas. Así que todo el aguante, el motivo para la que quiera formar una cooperativa, decirle que es una herramienta muy amorosa, que nos permite tener una economía solidaria, una economía feminista arriba. Así que, y invitarlas también pues, a que conozcan nuestro espacio,
que conozcan nuestra casa, cómo funcionamos. Hoy día teníamos toda la gana de participar, de estar en la feria, de estar en las actividades, pero también en paralelo tenemos acá en la casa un montón de talleres y actividades, pues, pero felicitar a las organizadoras, es muy bonito el proyecto, vamos a terminar aquí a las 2, lo más probable, o que nos vamos para allá, acompañarlas un ratito, porque también es importante eso, de repente acompañar a las otras grupas, apañar a las otras grupas, difundirlas en las redes sociales. Es importante que también entre las grupas nos estemos apañando, aunque estemos en la periferia, aunque sea lejos. Siempre es importante el empuje de una con otra. Pues. Así que felicitaciones a las organizadoras, harto aguante, que es bien rudo esto de la autogestión, de la autonomía, es bien ruda, pero si estamos apiñadas, si estamos en manada, de más que se logra siempre los objetivos y los propósitos. Así que harto cariñito, vamos a seguir conectadas aquí en la reunión con ustedes. Eso. Gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, justo la economía feminista parte por ahí. Tal vez antes de pasar a hacer la presentación que había preparado, tal vez sí sería bueno como con las intervenciones de ustedes, me saltaban como algunas cosas que no están dentro del tema de lo que se había planteado, pero creo que sí es necesario como colocar algunos elementos, ¿no? La Hannah Arendt, cuando empiezan a hacer discusiones alrededor, justo esto, lo que ustedes decían, qué es el trabajo, o a entender lo que era el trabajo, saca 3 conceptos, ¿no? Digamos, en ese momento, en las discusiones que se daban, digamos, con el propio Marx, empiezan a hacer estas discusiones en relación a desde dónde se está entendiendo el trabajo. Y ahí sale algo que es tres como miradas del trabajo, ¿no? El work, que se lo traduce luego como el trabajo, este trabajo remunerado. El labor, que tiene que ver como ya con la cuestión más del hacer, que no precisamente está ligado a la parte de la remuneración, pero sí lo que las compañeras decían, el tema del arte, desde dónde decidimos, desde dónde, cómo nos construimos también. Y la última parte que tiene que ver ya con el hacer la parte de la realización como personas. Y justo lo que decían las compañeras, el arte está aquí, ¿no? O sea, no precisamente en una cuestión monetaria, en una cuestión de trabajo, visto como las horas en las que nosotros nos entramos en una fábrica o entramos en un espacio donde nos dicen, bueno, por las 8 horas te pagamos tanto. Entonces, si no son estas otras actividades que nosotras estamos realizando, pero las estamos realizando porque nos hacen bien a la vida, nos estamos construyendo, vamos aprendiendo y desde otro sentir. Eso por un lado, digamos, de ahí entonces se logra hacer como esa diferenciación dentro del propio capitalismo de lo que significaría un trabajo, el trabajo penoso que lo dice la Hannah Arendt, es ese trabajo que nos toca hacer porque ni modo, si no lo hacemos, morimos de hambre. O sea, estamos en una sociedad que aunque querramos desvincularnos muchas veces, necesitamos, las compañeras decían, necesitamos la plata, ¿no? O sea, y en todo lado nos hace falta para ir a comprar, para ir a hacer, la pandemia nos dejó como más evidente eso, ¿no? La necesidad de tener dinero para comprar las medicinas, de acceder a salud, de acceder en las ciudades, acceder a los alimentos, todo eso significa dinero, ¿no? Y ese dinero tenemos que conseguirlo de algún lado. Y ese dinero lo conseguimos a través de este trabajo remunerado. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, ese trabajo remunerado no es lo que nos gustaría hacer. O lo que Belén decía, ¿no? Ella en un momento se sintió precarizada
como la mayoría, ¿no? O sea, nos toca estar tantas horas de trabajo, cumplir un producto, cosas así, para realizar, ¿no? Para tener este ingreso económico. Entonces, hay que como mirar estas otras formas, estas otras actividades que estamos realizando, que son trabajo, pero no precisamente todos van a ser trabajo remunerado, o también son otros trabajos, otras más que trabajos, son actividades que para nosotras son, nos generan placer, nos están generando el gusto de ser, aunque no nos signifique monetariamente, pero nos está generando otras sensaciones en nosotros, ¿no? O sea, y en nosotras. Eso lo uno. Lo otro es entender también que la economía no es solamente el dinero. Entonces, y muchas veces lo asumimos de esta manera, ¿no? O sea, estamos mal económicamente porque no se valora lo que nosotros realizamos. Tal vez es necesario ubicar aquí y el concepto, ahí traigo los conceptos de Marx, que en su momento lo desarrolla entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? El valor de cambio es el que prima en esta sociedad capitalista, ¿no? Y en donde todo es vendido, o casi todo, digamos, ahora es vendido, ¿no? Incluso a ratos hasta las formas todo se ha vuelto tan comercializado, tan puesto que la guardería va a ser el espacio donde nos toca saber cuánto tenemos que invertir de dinero, cuánto tenemos que pagar, ¿no? Incluso ahora, no recuerdo si ya se aprobó acá una ley que tenía que ver con el tema del cuidado de los adultos mayores. Entonces, si no les van a cuidar los hijos, entonces tienen que pagar. Entonces, y todo, porque todo versa alrededor de dinero, ¿no? Entonces, y es necesario reconstruir o revalorar que hay otras formas, que ya lo vamos a ver en toda esta parte de trabajo reproductivo, que no la podemos valorar. O sea, el amor a nuestros seres queridos no tiene valor, un valor monetario, un valor económico de intercambio. Lo hacemos porque nos gusta. El amor entre compañeras, lo que decía Javiera, sostenernos colectivamente, no es un valor económico. No es que las compañeras en los momentos de la pandemia terminaron yendo a visitarle a Javiera porque algo iban a conseguir de dinero. Era sostenimiento, estos afectos que nos permiten vivir. Entonces, y eso, en el capitalismo todo intenta comercializarse. Entonces, todo intenta ponerle un precio. Entonces, ¿cuánto es el precio por cuidar a los hijos? ¿Cuánto es el precio por hacer la comida? ¿Cuánto es todo eso, no? Es lo que está presente también. Mil disculpas, en la casa de al lado están haciendo algunos arreglos y me tienen con ese ruido de rato en rato. Entonces, creo que partiría, digamos, tener esta diferenciación entre lo monetario y el valor de la vida y el valor de las cosas, que creo que es ahí donde nos permite también romper con la dinámica del capitalismo o mirarle a estas otras alternativas. Entonces, y por último, en esta parte también efectivamente lo que la Belén decía, a ratos asumimos que no queremos encasillarnos en cierta parte, digamos, de los trabajos en los que nos enseñan que de tantas horas tenemos que vivir, digamos, esclavizadas y que vamos a tener un patrón, pero también esta ha sido una dinámica del capitalismo. Eso le ha permitido al capitalismo, primero, generar bajo la figura de los microemprendimientos, toda esta lógica del emprendedurismo, aprender a autoexplotarnos. O sea, y entonces, obviamente, si ese trabajo no es valorado, obviamente después, cuando
nos damos cuenta que lo hacemos de manera independiente, también es porque el sistema está diciendo, bueno, por ejemplo, acá en este momento en el Ecuador, nosotros tenemos tres personas de cada 10 tienen un trabajo fijo y un trabajo que les permite tener un ingreso decente. O sea, el resto está encubierto bajo esta lógica justo del comercio informal, ¿no? Entonces, todos pueden emprender, todos pueden hacer, todos pueden autosolventarse, y la idea de no tengamos jefes, nosotros mismos nos autoexplotamos, lo que decía Belén, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que se esconde atrás de esta dinámica también? Es la pérdida de derechos, porque estamos perdiendo el derecho que nos corresponde en relación a, por ejemplo, seguridad social, el derecho a los, digamos, como trabajadores, lo que nos correspondería también, bueno, acá le llamamos los décimos, digamos, estas sobresueldos, ¿no? Todo eso que de alguna manera también estamos aportando a que el engranaje, digamos, de la economía capitalista siga funcionando. Y la pandemia hizo, sobre todo, hizo recaer estas formas en las mujeres, porque obviamente somos las que, no solo esta vez, en las crisis económicas, somos las que sostenemos la crisis, ¿no? Porque nosotras no solo trabajamos remuneradamente, sino el otro trabajo no para. Y en la pandemia ese trabajo se incrementó, porque ya no tienes escuela, tenías que dejarles a los niños en la casa, pero ¿quién estaba haciendo ese papel ahora? Las mamás. O sea, hacer la revisión de las tareas, el acompañamiento de las clases online, todo eso, ¿no? Los hospitales saturados, y tenías una cuestión, entonces, bueno, ¿a quién le vas a, cómo vas a cuidarles a ella, digamos, a los niños que se enfermaban por otras razones? Recaía en las mamás. Ya no tienes las guarderías donde irle a dejar, entonces, ¿quién asumió ese papel? Eran las mamás. Entonces, todas esas otras cosas que vamos perdiendo bajo esta otra dinámica que también el capitalismo nos termina poniendo, ¿no? Y ahí, bueno, esto digamos como muy de manera general, y ahí es efectivamente una de las compañeras al inicio decía, ¿no? La economía feminista obviamente se presenta como una de esas alternativas. Lo que hay que ver es qué significa esa alternativa y si se pueden construir en esta sociedad. Yo digo, sí, las estamos construyendo, en la práctica se está dando. Por eso decía, la economía feminista, sobre todo, no es solo una parte teórica, la hemos ido construyendo muchas veces de manera colectiva, en conversaciones similares. O sea, con las compañeras de la revuelta han sido estas conversaciones, conversaciones que durante los estallidos del 2019 nos permitieron sostener esta mirada de a ver qué es lo que está pasando con las mujeres en estos procesos de estallidos que se estaban dando en nuestros países. En la pandemia nos permitió también evidenciar a ver qué está pasando con las mujeres en todos estos procesos que a todos y todas nos choqueó. Pero sin embargo, ¿qué pasa con las mujeres? Hemos podido incluso tener esos espacios de acompañamiento, no todas, digamos, los niveles de violencia se evidenciaron, ¿no? A lo interno de las familias, cómo eso creció. Y sin embargo, era necesario también ir colocando que no es necesario, mejor dicho, no es solo sobrevivir, sino efectivamente buscar cuáles son esas otras alternativas. Y por eso para nosotros la economía feminista es algo que se está en permanente construcción, en permanente debate, en permanente ida y vuelta de retroalimentaciones, ¿no? No creemos que hay
una gurú, unas dos gurús que lo saben todo y ya se conoce de la economía feminista, sino que es esta cuestión más de entre todas escucharnos y desde cada uno de los territorios también irnos entendiendo también e irnos acompañando lo que ustedes planteaban. Entonces les comparto la... Ya. Ahí sí le pueden ver. Sí. Y lo vemos, Enid. Ya, a ver. Ponlo más grande, si se puede. Ya, Ahí sí, ahí sí. Ya, a ver, por un lado, para nosotros tiene que ver con la economía feminista, parte de la pregunta, ¿no? Es quiénes sostienen la vida, ¿no? O sea, este cuadrito dice mucho porque es como la parte donde son todos estos otros trabajos que no se los está visibilizando, pero que permiten construir y seguir que el capitalismo siga vivo, ¿no? A ver, que no quiere pasársela. Ya. Por un lado, es necesario reconocer, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, ustedes ya lo planteaban, ¿no? En una parte, el primero partir que estamos en una sociedad capitalista, donde, digamos, no solo busca el capitalismo, no solo busca satisfacer las necesidades humanas, sino busca generar ganancias extras y la fuerza de trabajo, toda la fuerza de trabajo posible se la convierte en mercancía. Igual prima lo que ya les decía, prima el valor de cambio, digamos, por sobre las posibilidades, este valor de uso, otros valores que nos permitirían incluso tener otras formas de vida sin la necesidad de buscar siempre la acumulación. Y este capitalismo cada vez es más depredador, ¿no? Y ahora ya la naturaleza totalmente está convertida en esa mercancía, ¿no? También en lo que producen nuestros países, sobre todo, se han convertido en eso, ¿no? Todas las formas de extractivismo. Chile es, digamos, como lo más significativo, lo más notable que se ha dado por años, todo el tema del extractivismo, y no para las ganancias de los pueblos en las zonas, ¿no? Sino es la producción hacia afuera, la industrialización también. Y sin embargo, todo esto ha generado despojo, ha generado la eliminación, el exterminio de muchos pueblos, ¿no? En nuestros países. Por otro lado, es una sociedad patriarcal también, que justo lo que alguna compañera decía, está basada en la división sexual del trabajo, que permite, que desvaloriza, invisibiliza todo el trabajo que efectivamente reproduce la vida, ¿no? Y prioriza ahí justo lo que les decía, este trabajo productivo que genera este plusvalor y que es pagado. Entonces, muchas veces en las familias es como, bueno, el que está trabajando es la persona que viene con el dinero. Entonces, no es la persona que se queda en casa sosteniendo el día a día y las actividades del trabajo doméstico. Y ese es el trabajo reproductivo, ¿no? Que nos permite a diario recomponernos como seres humanos. La Mafalda tiene una de estas fichitas donde plantea cómo lo traen al papá, ¿no? O sea, cómo en un momento lo lleva el papá, lo manda bien a la empresa y lo que regresa es totalmente gastado, ¿no? Y el trabajo reproductivo es lo que permite volver a recomponer todo ese trabajo que toda esa fuerza de trabajo que la explota en la empresa, en la fábrica, en el trabajo, en el lugar de trabajo donde vamos, ¿no?
Este trabajo efectivamente se lo realiza mayoritariamente, lo realizamos mayoritariamente las mujeres, pero también lo realizan las personas adultas y los niños, niñas, ¿no? Porque supuestamente son trabajos que todo mundo lo podría hacer. Ahora son las personas adultas las que terminan haciéndose cargo del cuidado de los nietos. Y tampoco es un trabajo reconocido, sino que supuestamente, como decía en el video, se lo hace por amor, ¿no? Esta lógica del amor a la familia también termina escondiendo que esto es trabajo al fin, ¿no? Y cuando las mujeres entramos en el mercado laboral, no es que se nos reducen las horas de este trabajo reproductivo, sino que por el contrario hay un aumento de la carga global del trabajo, ¿no? O sea, en América Latina estamos como pasando las 20, 22 horas de trabajo diario las mujeres, si hacemos una cuenta tanto de las horas de trabajo pagado como el no pagado. No es que cuando las mujeres nos decían en los 60, las mujeres ahora ya pueden entrar, o sea, ya trabajan, ya están en mejores condiciones, estamos en condiciones de igualdad, supuestamente. Lo que se les olvidó decir es que no estaba esa redistribución del trabajo reproductivo en casa, no estaba contemplado, ¿no? Entonces a las mujeres que trabajan fuera de la casa, ahora les toca hacer doble o triple trabajo también, ¿no? A esto, como decían en el video, también se suma somos una sociedad todavía en nuestros países, en la Via Yala, estamos todavía en una sociedad donde prima el colonialismo, la superioridad de una raza sobre otra, y eso genera el racismo, la xenofobia, la aporofobia. Este término como muy construido en los últimos tiempos, que tiene que ver con la xenofobia, pero digamos es el odio a los migrantes, pero a los migrantes pobres, ¿no? O sea, no es al empresario que llega, a la empresa china que llega a extraer todos los recursos. A ellos se les abre las puertas, pero no al migrante que llegó con su maletita y le tocó cruzarse todo el continente, ¿no? Entonces, y el colonialismo efectivamente termina colocando mucho cuáles son o exacerba las vidas que no importan. Supongo ustedes escuchaban la noticia en estos días también, todo lo que se dio en España, perdón, en Europa, no recuerdo en el país exactamente lo que se da toda esta muerte de estos africanos, ¿no? Al llegar sí, si no estoy mal es España. Yo tenía la noticia así como por arriba porque justo estábamos en los días de revuelta aquí en el país, entonces solo logré mirar así muy general la nota, pero esto pasa todos los días, ¿no? Las vidas que se pierden en el mar, se pierden en las fronteras entre México y Estados Unidos, la gente que muere en el desierto, y en nuestros propios países, ¿no? Que hemos visto estos últimos tiempos, sobre todo de Venezuela, que tenemos una fuerte migración, pero son supuestamente como son estos migrantes pobres, no importa, también no es igual que muera un negro, un indígena, que muera el blanco, ¿no? Entonces, en este tiempo, acá en el Ecuador, por decir, tenemos altos índices de violencia, en los cuales, por ejemplo, recién le mataron a un chico que es digamos, de una familia pudiente, y la policía actuó inmediato, todo coordinado para asesinos, mientras que a diario se están matando a gente en la calle y no importa, ¿no? O sea, como es pobre, como es de un barrio marginal, entonces esa vida no es importante, ¿no? Entonces,
Por otro lado, también vivimos en una sociedad basada en una heteronorma que también nos construye patrones, ¿no? Entonces se niega la diversidad y esto igual genera la discriminación, la homofobia. Entonces, eso nos da, digamos, como el patrón. La Amaya Pérez plantea el BBVA, ella decía que hacía este símil al banco el BBVA, y ella le aumentaba la H, o sea, porque es el blanco, burgués, varón, adulto, el hétero, ¿no? Entonces, y esto nos lleva, digamos, a ubicar que estas contradicciones fundamentales están basadas en la clase, género y raza. Y deja afuera al resto, a los que no estamos en este rango de blanco, burgués, varón, hetero y adulto. O sea, los niños van a ser niños jóvenes o adultos mayores, salimos de eso. Los que no somos blancos, también salimos. Los hombres, a pesar de que tendrán un privilegio, si es un hombre indígena o negro, va a tener menos privilegios, ¿no? El caso de George Floyd en Estados Unidos dio cuenta de eso, ¿no? Igual, digamos, aquí los migrantes, las personas digamos, de diversidad sexogenérica, igual van a estar excluidos en esta dinámica, en este tipo de sociedad. Y es ahí como vuelve a asomar la economía feminista, digamos, y en este caso para nosotros la economía feminista emancipatoria que se plantea es para qué y para quién, ¿no? Por un lado es para visibilizar, ¿no? Para visibilizar que la economía feminista está, digamos, sosteniendo o evidencia que es necesario construir tener presentes que lo central que se está dando no en el mercado laboral, en el mercado capitalista, es la sostenibilidad de la vida. Y es que esta se está realizando fuera de este círculo monetario, se lo está realizando en la parte privada, en el hogar, ¿no? O sea, se lo está realizando por mujeres, adultos mayores, los niños, y ese es un trabajo, y es necesario reconocerse como trabajo, un trabajo reproductivo, un trabajo que contempla toda esta economía de los cuidados, ¿no? No solo del cuidado, porque son distintos cuidados también que nosotras estamos sosteniendo, ¿no? La economía feminista también en este sentido plantea esta visibilización de todos esos trabajos. Plantea también justo una de las preguntas, o mejor dicho, intervenciones que ustedes decían, es ¿qué es lo que tenemos en el centro de nuestras vidas? ¿Es el trabajo o es la vida misma, ¿no? Plantea también la necesidad de dar y tomar el lugar y la voz de los excluidos de este sistema. Entonces, y plantea reconocernos en las diversidades culturales y cuál es nuestra relación con la naturaleza. Entonces, la Silvia Federici plantea algo, digamos, en relación al tipo de trabajo reproductivo, que digamos que termina, digamos, invisibilizándose, pero que también está incidiendo de una manera oculta, digamos, pero está incidiendo también en la generación de plusvalía. Este es el iceberg, digamos que, bueno, en algunos casos lo hacen más iceberg, pero que permite ubicar, ¿no? Como qué es lo que podemos mirar hacia arriba, lo público, lo productivo, lo que está en el mercado, lo que se vende, lo que es visible, ¿no? Y por otro lado, en cambio, todo lo que existe y digamos, se oculta en la parte privada, ¿no?
es todo lo que la señora en el video decía cuando llega el esposo y dice, ¿y qué hicieron ustedes, no, en la casa? Y es lo que pasa siempre en las familias, tal vez ya a ratos no en nuestras familias que hemos podido cambiar un poco, pero en nuestras madres, nuestros padres, nuestros entornos, todavía se sigue viendo como para las mujeres que quedan en casa es como aquí la pregunta cuando están en casa es, ¿y trabaja o no? Entonces lo primero que se dice es no trabajo. Lo segundo es como, bueno, el que vino trabajando porque está en el campo, porque está en la fábrica, porque salió a vender, es comerciante, por cualquier cosa, es el que está cansado. Y las personas que se quedan haciendo las tareas de la casa no se cansan supuestamente porque no están haciendo nada. Y sin embargo es todo ¿no? Todo educación, salud, cuidado de los niños, todo eso es todo este otro trabajo invisibilizado. Y que es, digamos, en este gráfico efectivamente se termina viendo cómo hay todo un montón de cosas, incluido en el caso de las mujeres campesinas, es todo este tema del cuidado de la naturaleza, que ya lo vamos a ver también. Y efectivamente algo que pasa aquí, y lo hablo más justo desde estas experiencias de economía popular, economía social, cómo hay otras formas, digamos, si bien la economía social se puede plantear también desde una alternativa, también ha terminado recargando tareas sobre las mujeres, otros trabajos sobre las mujeres, el tema de la organización. Entonces, desde las tareas logísticas, la convocatoria, el buscar el lugar para el evento, comprar la alimentación, todo eso mayoritariamente lo estamos haciendo las mujeres. Igual en el tema de la naturaleza, somos las guardianas de las semillas, somos las que mantenemos los conocimientos de generación en generación. Sabemos cómo se prepara el agüita tal para el dolor de cabeza, para el dolor del estómago, para el cólico menstrual. Todo eso lo sabemos nosotras y lo vamos transmitiendo. Sin embargo, eso tampoco se lo termina ubicando como es un trabajo que significan tiempos, significa momentos que pueden a uno también digamos, sentirse bien. O a uno le puede gustar porque uno sabe que está aportando desde la regeneración de nuestros huertos y todo eso. Pero también está por otro lado que eso significa más trabajo para las mujeres, ¿no? Y eso en las experiencias de economía social, de economía popular, no se lo reconoce, o sea, también se lo termina invisibilizando. Y ese es un problema, digamos, cómo vamos encontrándonos también con los compañeros en estos otros espacios, en estas otras alternativas, pero que sean alternativas reales y alternativas que beneficien a todas y todos. Y aquí, digamos, directamente tiene que ver también la economía feminista desde esta mirada de descolonizar nuestro entendimiento de la economía, ¿no? Aquí colocaba una frase de la Lorena Cabnal, digamos, en una de sus entrevistas, ella plantea, hace 525 años nos vino la colonización, que trajo una interpretación de la vida totalmente diferente. Un patriarcado occidental con la religión, el pecado, la virginidad, el matrimonio, un modelo económico con la propiedad privada y la mercantilización de los cuerpos y la naturaleza, y el racismo con el idioma castellano que ahora hablo, ¿no? Eso nos lleva justo a esto, lo que decía, descolonizar lo que significa la economía, dejar de poner en el centro de la vida y de nuestra existencia la lógica mercantil capitalista, y que nos permita volver a poner la vida en el centro. O sea, cuando
las compañeras decían, pero si todo está alrededor del trabajo, todo se centra en el trabajo, ¿qué hago para vivir bien? Es volver a a resignificar ese sentido del vivir bien o trabajar para qué. Trabajar para llegar recansadas, muertas a la casa y al otro día volvernos otra vez a la fábrica, o trabajar también para construirnos emocionalmente, construirnos como personas. Y vuelvo ahí sobre esta disputa en los derechos que el capitalismo nos va quitando, ¿no? Es necesario también, o desde la economía feminista también se plantea la necesidad de, digamos, de romper estas lógicas heteropatriarcales y volver a poner en el centro también que las vidas sí importan, ¿no? Todas las vidas, no es una vida sí importa y otra no. Entonces, y esto tiene que ver con evidenciar efectivamente el conflicto estructural, el capital o la vida, ¿no? O sea, la economía social plantea así, digamos, se plantea el capital o la vida, pero para las mujeres también ha sido esto. La economía feminista está planteando también este debate, donde ponemos el centro en reproducir y en aportar siempre solo a la generación de ganancias a los capitalistas, o estamos dispuestas también a generar otras formas donde lo que prime sean nuestras vidas. La economía feminista también está planteando, digamos, en esta relación con la naturaleza, mirarnos por un lado. La Silvia Federici dice, nosotras somos las agricultoras de la subsistencia del planeta, porque efectivamente, lo que decía antes, somos quienes estamos sembrando, somos quienes estamos cuidando las semillas, todos sabemos incluso de cuándo a cuándo hay que sembrar, las lunas, todo eso, ¿no? O sea, entonces, no es que ahora se nos puso este rol en toda esta división también que se va generando con el tiempo. Las mujeres terminamos haciendo el rol de la agricultura cuando se dio esta división y los hombres pasaron a hacer la caza y la pesca, ¿no? Por otro lado, también la Yayo Herrera plantea, ¿no?, que el capital, digamos, termina ubicando que mujeres y naturaleza están en igual condición y son fácilmente expropiables, son fácilmente explotables y son, al ser seres inferiores, también hay que darles pensando o hay que dar decidiendo por ellos, tanto por la naturaleza como por las mujeres, ¿no? En esta calidad de asumirnos como seres inferiores. Sin embargo, lo que vamos viendo también es que en toda esta explotación de los recursos naturales han sido las mujeres y los adultos mayores quienes se quedan en el campo, y también empiezan a generar alternativas como es la agroecología. Entonces empiezan a decir, a ver, bueno, el haber metido tantos químicos, tantas cosas en nuestros terrenos, o sea, es lo que ha dañado la tierra. Acá las compañeras indígenas dicen algo así como, nosotras mismos la hemos enfermado a la tierra y que es necesario volverla a curar. Y en estas lógicas de feminizar el campo, sea porque los maridos migraron, sea porque los jóvenes ya no quieren estar en el campo tampoco, en esta dinámica también es el cuidado desde dónde está viniendo el sustento diario, los alimentos. La pandemia nos evidenció también eso. Los alimentos están viniendo, no salen del supermercado. O sea, no crecieron ahí. En este paro que se dio ahorita en Ecuador, una de las cosas que los compañeros indígenas hicieron es cerrar totalmente las vías a lo largo y ancho del país, ¿no? Y eso generó desabastecimiento.
Y ya en los días en los que se estaba como empezando el diálogo, se buscaba ya presionar al gobierno, pero también tener, digamos, como respuestas. Los dirigentes dijeron que pedían a los compañeros en los distintos territorios que abran los pasos para que permitan el ingreso de alimentos a las ciudades. Y en una zona del centro del país, muy, digamos, anecdóticamente, unos compañeros dirigentes locales decían, ya sabemos que digamos, las dirigencias nacionales nos acaban de decir que permitamos el paso de los alimentos. Dice, pero nosotros en nuestra comunidad hemos decidido que no vamos a dejar pasar. Dice, para que los de la ciudad sepan que en el campo es donde se está produciendo todos los alimentos que ellos comen. Dice, y que aprendan a valorar. Esto efectivamente lo que nos da cuenta, digamos, que es necesario entender lo que la Maya Pérez plantea, ¿no? O sea, no somos seres así, cada uno viviendo por su lado. Primero estamos relacionándonos como personas, pero además estamos relacionándonos y dependiendo con la naturaleza, ¿no? O sea, los alimentos no están en el mercado, en el supermercado, sino que se están produciendo en el campo y es necesario generar otro tipo de relación. Esa relación existe en el campo, en los indígenas, en campesinos indígenas, está, digamos, porque es este cuidado, no solo viéndole como la proveedora de los alimentos a la tierra, sino a quien tienen que pedirle permiso para poder, digamos, relacionarse, y también el agradecimiento. El Inti Raymi es parte de este sentido del agradecimiento, el agradecimiento por todos los alimentos que la Pachamama nos ha dado. Entonces, ahí está esta resignificación también que en esta dinámica muy occidental, muy capitalista, se ha ido perdiendo, y también es necesario como reencontrarnos ahí. La economía feminista también está planteando eso, ¿no? Para las mujeres indígenas, la Lorena Cabnal dice, la defensa del territorio tierra es la propia defensa del territorio, ¿no? Cuando ella hace la junta del territorio tierra cuerpo, o sea, para nosotras como mujeres indígenas es muy importante entender que todo pasa, el territorio es tanto la tierra como nuestro cuerpo, y en esa medida se defienden en igual forma, ¿no? Y es ahí, para ir concluyendo en esta parte, que la economía feminista emancipatoria. ¿Por qué emancipatoria? Porque es liberadora, también porque es comunitaria. Nosotros en el grupo de la revuelta planteamos, es rizomática, o sea, justo la imagen refiere a un rizoma, que en el centro seguimos juntas, aunque estemos en distintos territorios, aunque estemos en distintos espacios. Algo nos está juntando, y lo que nos está juntando es la vida, nos está juntando el sostenernos colectivamente, y podemos seguir creciendo, digamos, cada una en su espacio, pero también nos sabemos que estamos juntas, y ahí tiene que ver con lo que Javiera decía, ¿no? Está la Lorena Cabnal, y me gusta este término que ella usa, el acuerpamiento. Que es sostenernos colectivamente, saber que no estamos solas, ¿no? Es muy importante, y la economía feminista emancipatoria está planteándose también desde esta mirada de sostenernos colectivamente. Desde lo plural y desde lo diverso, reconocernos que somos pluralidades diversas, digamos, y que desde ahí tenemos que también respetar esas diversidades. Es una economía feminista que, como les decía, también se plantea desde los territorios, porque cada realidad es diferente. Sin embargo, también algo nos está juntando y es necesario encontrarnos ahí, ¿no?
Es una propuesta anticapitalista, antiheteropatriarcal, anticolonial, antirracista. Por eso es emancipatoria, porque permite hacer esa liberación de estas lógicas de opresión, de exclusión y de explotación que se han planteado, ¿no? Entonces, por aquí, digamos, son algunos conceptos, algunas cuestiones que las hemos ido trabajando, digamos, de manera colectiva. Estos aprendizajes, digamos, han sido construidos entre todas, ¿no? Y entonces queríamos, digamos, como una segunda parte, trabajar efectivamente, ahora también hacer este trabajo conjunto. Entonces, teníamos aquí unas preguntas para hacerla pues en grupos. Las compañeras que están en lo virtual también puede ser que nos lo escriban en el chat. Estas cuatro preguntas, ¿no? Que las podamos conversar, darnos un espacio, un momento para trabajarlo. Entonces, la una es desde sus experiencias, contarnos cómo se cuida la vida, cómo ustedes están cuidando sus vidas y las vidas de su entorno. Entonces, la otra es si los trabajos de cuidado son reconocidos y son redistribuidos en sus organizaciones. Es muy importante saber también cuáles son estas dinámicas que muchas veces, como les decía, pasan como muy desapercibidas porque lo hacemos con mucho gusto, pero también se nos incrementa más trabajo. Lo otro, saber si también ustedes conocen prácticas interculturales que han permitido cuidar y sostener la vida, ¿no? En los territorios, en cada uno de los territorios. Y la última es, queda como muy, algo que ya ustedes lo decían al principio, pero tal vez lo podríamos pensar más, es desde nuestros territorios, ¿qué es lo que podemos hacer para poner la vida por encima del capital, ¿no? Volver a poner la vida en el centro. Entonces, no sé, sería si podemos así como darnos un tiempito. Sí, íbamos justamente a proponer, Anita, el tiempo que nos anduvimos pasando un poco porque partimos ahí con algunos retrasos, pero que quizás pudiésemos compartir, ¿no? Aquí en conjunto, digamos, a raíz de estas preguntas que nos proponía también Enid, compartir unos minutos a ver si alguna tiene un comentario que hacer o alguna pregunta o también reflexionar en torno a estas preguntas, que podamos ponerlas aquí en común, para que tengamos ahí un tiempito quizás y no excedernos. No sé si les parece darnos quizás unos 7 minutos entre todos para poder compartir, y ya ahí vamos cerrando nuestro taller para que también podamos ir a almorzar por acá, y también sigamos con el resto de las actividades también que tenemos ahí en nuestro encuentro. No sé qué les parece. Una pregunta, ¿es posible pegar las preguntas en el chat? Sí, gracias. lo ponemos al tiro. Ahí podemos ir, abrimos el micrófono también allá para las compas que están de forma presencial, alguna quizás tiene algún comentario, alguna reflexión que quiera compartir en torno a lo que hemos estado compartiendo, que ha estado compartiendo, ¿cierto?, Enid en su presentación. Yo voy a compartir ahora también las preguntas acá en el chat. Ahí están las preguntas ya en el chat. Gracias, Enid.
No sé si quedaron más dudas. Bueno, nosotros estábamos releyendo las preguntas y nos parece que están muy contundentes y como interesantes. Sí, pero estamos viendo cómo las resolvemos porque nos queda poquito tiempo, porque a las 2:30 tenemos que bajar y cerrar para continuar con lo que tenemos planificado el día de hoy. Entonces vamos a darle una vuelta a ver si en 2 segundos podemos responder alguna. Eso, démonos unos minutitos, digamos, para ir también pensar Eso. y compartimos. O podemos ir pensando en voz alta también. Y así entre todos vamos como construyendo ahí algo y comentando. Me gustaría partir brevemente. La primera pregunta, desde sus experiencias, ¿cómo se cuida la vida? Y me gustaría aportar con 2 conceptos, que sería, en primer lugar, detenerse, que es lo que estamos haciendo ahora, es como ese minuto donde uno para a mirar lo que está al frente y a percibirlo, para dar cuenta como a la reflexión previa, o sea, posterior. Y la segunda es la empatía, porque no se puede desprender del otro la reflexión y por lo tanto también implica involucrarse emocional o afectivamente, como mencionaste antes, con el otro. Eso. Gracias. Yo sobre la primera pregunta, sobre cómo se cuida la vida, yo creo, o sea, una como de las certezas que yo tengo es que la vida se cuida con otras personas y con otros seres, humanos y no humanos, con los animales, con la naturaleza como en su máximo esplendor. Y por eso yo creo que es para mí muy importante estar siempre convocando espacios colectivos, con más certezas, con menos certezas, con más orden, con más o menos claridades, pero como con el deseo de estar con otras personas y otros seres. Eso. ¿Alguien quisiera? Naturaleza. Se escucha bajito, compañeras. Yo creo que, o sea, sumando las cosas que dicen, yo creo que se cuida con cariño, con acciones. Yo vivo en el campo, animales también, ¿no? Me levanto a regar el invernadero o la huerta, y si no le doy el fardo a la ovejita, cuando suelto fertilizarla, también tiene que haber no solamente el cariño, porque no es solamente el amor, sino que se trata también acciones para poder sostener ese cuidado. ¿Se escuchó? Sí, se escucha mejor, pero medio entrecortado a veces. Doris, creo que tú también quieres... Ah, dale paz, allá. Sí. Puedo aportar en ese detenerse o en la naturaleza, creo que también el cuidado de la vida es aprender a escuchar el propio cuerpo, aprender a reconocer los ciclos que cada una tiene, habita, y permitirse también el descanso, permitirse como esa pausa, y así como
es un eterno aprendizaje, porque también estamos en constante cambio. También cuando nos vinculamos colectivamente, que creo mucho lo que dice la Belén, está como en esa necesidad de colectividad para sostenerse, más en todo este panorama que nos explicó muy bien en la presentación, como el patriarcado, el colonialismo, todas las otras cosas que nos atraviesan y nos duelen. Creo que si no estamos colectivizadas para poder sostenernos, como que nadie nos da, ¿no? Como todas las violencias que recibimos constantemente. Entonces también es entender la orgánica de los grupos, de los colectivos, y que a veces pueden ser súper caóticos y confusos, pero también es entender de que cada colectividad tiene su tiempo, tiene sus momentos, y es como entregarse a ese caos de los procesos colectivos. Más entendiendo todas las coordenadas de los cuidados que llevamos, además de los que nos queremos proponer, siempre es que llevamos todas estas cargas de cuidados que sostenemos juntas. Creo que una de las cosas es como escuchar el cuerpo, la naturaleza de los individuos cuerpos y de las colectividades que componemos como cuerpos colectivos. Y muchas gracias por toda la entrega y los aprendizajes, y las palabras también. Agradecida del espacio del viernes. Me gustaría como aportar desde lo intercultural. Yo creo que ahí es muy hermoso, a propósito del Guiñol Tipantu, del Inti Raymi, ¿no? Que fue hace poquito, que estamos en todo ese cambio de ciclo, cómo efectivamente las comunidades, previo a la colonización, tenían sus propios intercambios, ¿no? De bienes y servicios, si lo colocamos como en esta economía y en esta lengua occidental. Que tiene que ver con el trueque, el intercambio, la minga, y me imagino que una serie de otras prácticas que no tengo las palabras, ¿no? Y es muy hermoso ver eso, por ejemplo, en las mismas ceremonias. Yo conozco la experiencia mapuche, ¿no? De la rogativa, del dar y agradecer, de que todas las personas cuando van a un lugar van con algo, ¿no? Como en conjunto. Me imagino que ustedes también, ahora que se reunieron, eso fue tan hermoso también para las compañeras de Prisma, de que todas teníamos que llevar algo, ¿no? El plato, también pensando en los cuidados que vienen desde lo propio, ¿no? Esto me carga la palabra autocuidado, la verdad, no, nunca me ha gustado, lo encuentro muy, muy capitalista, pero esto como desde cuidarse une hasta cuidar a la comunidad más cercana, y también a las personas que no son nuestras amigas. Yo siempre como que critico eso, porque tiene que ver con lo que pasa mucho en la comunidad, ¿no? Cuando llega la monja, cuando llega el carabinero que está ahí, pucha, y no tuvo otra opción, o quizás la tuvo, no tengo idea, pero de estar en esa comunidad que es muy diversa, y muy con ese conflicto, ¿no? Y de estar ahí, de compartir un mate, de compartir comida, estar en estos rituales que te lleva también a lo onírico, a la conmovisión, ¿no? Que también Lorena Camnal siempre habla como de este sentir, que es algo que está negado pues, para muchas personas que lamentablemente tuvimos que nacer en esta ciudad y en este cemento. Y lo otro que se me olvidó, y que es súper importante, por ejemplo, hablando de la politización del dinero, y de estas otras maneras que nos tenemos que, como alternativas, ¿no? Yo soy parte de Fondo Alquimia, y en Fondo Alquimia, por ejemplo, una línea de trabajo es la justicia económica. Y estamos tratando de sentipensar la justicia económica porque nosotras buscamos donantes, ¿no? Internacionales y personas, así ustedes, nosotras, que pueden ser 3 lucas mensuales, no sé, menos de $5, aunque el dólar está muy caro, para poder compartirlo, redistribuirlo de la manera más justa posible, lo cual siempre es complejo, a las organizaciones que están activando.
como Prisma, como Ecoleti, la Marcha Mundial de las Mujeres, Escuela de Agroecología Germinal, Ana Muri, etcétera, 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 ¿ya? Y siempre es un proceso muy complejo. Y la idea es justamente esto, cómo desde la justicia económica, no sé si es la mejor palabra, podemos generar efectivamente otras alternativas. Y estamos hablando de muchas organizaciones, y más si nos pensamos como desde Abya-Yala. Ya, yo sé que ahora me dije esta cuestión, pero qué importante es repolitizar el dinero y cómo lo colectivizamos para que efectivamente sea más fuerte el cambio que podamos generar. Eso. Muchas gracias, Doris, por ahí, por compartir, también a Javiera, a las compas también que están allá de vía presencial. Agradecer también a Nit, agradecer su compartir, su experiencia, su calidez también para compartir hoy día con nosotros. La idea es que, bueno, ya son las 2:30, podamos ir cerrando. Nit, también escucharte a ti algunas palabras de cierre, escuchar también si las compañeras allá que están en Casa Palacio tienen algo también que comentar, pero para que vayamos cerrando este taller. Sí, bueno, para mí primero agradecerles, igual agradecer la solidaridad, o sea, este tiempo para nosotros fue muy movido, lo que les decía a las compañeras cuando me decían, ya va, yo me había comprometido a algo a presentarles previamente y estábamos totalmente volcados en el tema del paro. Y efectivamente a nosotros nos ha hecho este tiempo, fueron primera vez que estábamos 18 días en las calles sosteniendo todo con un nivel de racismo, sobre todo súper fuerte en la parte urbana, ¿no? Y colocado que nos ha chocado mucho, aparte de todo el tema de represión estatal, ¿no? Sin embargo, esas solidaridades internacionales nos permitieron también avanzar mucho. Entonces, les agradezco un montón también la referencia que hacían al inicio, compañeras, porque para nosotros es efectivamente ese acuerparnos, esta solidaridad, este saber que no estamos solas o solos en un lado, sino que somos distintos locos, locas, soñando en distintos lugares, pero también que nos estamos acompañando. Entonces, creo que eso... Y solo cerraría diciendo que efectivamente, como ustedes decían, el tema de la reciprocidad, el tema del cuidado mutuo, creo que sí es pensando, tal vez hay que también como resignificar cosas que el propio capitalismo nos ha quitado, ¿no? O sea, el tema del autocuidado, no desde esta mirada capitalista, sino de la posibilidad de sabernos como personas, como sujetas, que muchas veces dentro de las propias organizaciones nos exigimos tanto que terminamos rompiéndonos en vez de cuidarnos colectivamente. Lo que las compañeras decían es muy importante en ese sentido. Y cerraría diciendo, la Nancy Fraser plantea algo interesante, digamos, en estas, con lo último que decía Doris, ¿no? El tema de pasar del reconocer el momento en el que estamos a generar políticas efectivas de redistribución del trabajo, redistribución de las responsabilidades, redistribución también de lo económico. No pasa solo por lo económico, pero sí es esta redistribución de las formas de vida que vamos construyendo. Y tal vez esa es una tarea también más a lo interno, mirarnos dentro de las organizaciones para saber qué es lo que tenemos que fortalecer para, como decía la compa Leti, digamos que estos procesos puedan sostenerse en el tiempo, porque el capitalismo va a estar ahí, nos va a seguir jodiendo la vida, ¿no? O sea, explotarnos y explotarnos y explotarnos de mil maneras. Y necesitamos buscar, construir esa otra manera de dónde nos vamos a encontrar
para también no dejarnos, ¿no? Y no dejar de soñar y no dejar de pensar que sí hay otras formas de vida, que sí tenemos también otras alternativas. Y estos espacios son esas alternativas. Entonces, gracias por todo, gracias por el compartir, por el momento, y esperemos igual seguirnos encontrando en otros momentos. Eso. Muchas gracias, Enid. Les mando un abrazo, te mando un abrazo grande a ti y a todas y todos que nos hemos conectado hoy día, y a las que están de manera presencial allá, también alto calorcito para este día lluvioso y de invierno. Así que eso, un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias, Enid. Chao. Gracias, Doris. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Doris. Aguante. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao.